how to conjugate verbs in English. How to conjugate verbs in English. Cómo conjugar o cómo se conjugan los verbos en inglés. How es una palabra interrogativa que significa cómo. Y ya les voy a enseñar estas palabras interrogativas. Cómo, cuándo, dónde, por qué, que las veremos próximamente en una de nuestras clases. Los tiempos verbales más usados son simple present, el primero, que es el presente simple, simple past, que es lo que en español llamamos pasado simple o pretérito indefinido, simple future, que es el futuro simple o simplemente el futuro que usamos siempre, ¿sí? Y the continuous tenses, los tiempos continuados o progresivos. ¿Cuáles son? Yo estoy comiendo, ¿verdad? Alguna acción que estamos realizando en ese mismo momento. Estoy comiendo, estoy corriendo, estoy hablando. Esos son los tiempos continuados. Y los tiempos continuados pueden ser presente continuado, yo estoy comiendo. Puede ser pasado continuado, como yo estaba comiendo. Puede ser futuro continuado, como yo estaré comiendo. Y en inglés también. Bueno, acá les voy a mostrar algunas cosas básicas que les va a ayudar para entender cómo se conjugan los verbos. Bueno, el presente en inglés se conjuga con el verbo sin conjugar, en realidad, el verbo en infinitivo. Por ejemplo, todos los verbos en infinitivo en inglés llevan antes el participio to. Por ejemplo, correr será to run, ¿sí? Correr en infinitivo. Comer será to eat, ¿sí? Hablar será to speak, ¿sí? To speak es hablar, ¿sí? Bueno, entonces, según esta regla, todos los verbos en presente se mantienen igual que el infinitivo, solamente que sin el participio, el to, sin el to. Por lo tanto, el verbo en presente, el verbo hablar, será speak. I speak, yo hablo. El verbo correr en presente será I run. El verbo comer en presente será I eat, ¿sí? No lo conjugamos. La única conjugación es para la tercera persona del singular, o sea, para he, she o it, él o ella, ¿bien? La única diferencia para esta tercera persona del singular solamente es que agrega una S al final, ¿bien? Por lo tanto, si yo quiero decir yo hablo, digo I speak, así, se escribe así, I speak. Tú hablas será you speak. Ahora, la tercera persona del singular, si yo quiero decir ella habla, voy a decir she speaks, ¿verdad? She speak y la S al final, speaks, con S, ¿bien? Y eso con todos los verbos. Ahora, para nosotros, vosotros y ellos, o sea, we, you, they, es también idéntico al verbo sin conjugar, sin la S, ¿bien? Recuerden que solamente va S al final para la tercera persona del singular. Estamos hablando del presente simple, ¿bien? Bueno, el pasado simple varía dependiendo si es un verbo regular o irregular. Los verbos irregulares, como dice el adjetivo irregular, como son irregulares no hay una regla para ellos. Pueden conjugarse de cualquier forma, ¿sí? Pero los verbos regulares siempre se conjugan con una ed al final, ¿sí? Casualmente acá los tres verbos que puse como ejemplo son irregulares, ¿bien? Pero si fuera un verbo regular, como por ejemplo cargar, to load. To load significa cargar. Recuerden que la O y la A se pronuncian O. Por eso esto es load, no es load, es load. ¿Bien? Bueno,
este es un verbo regular. Los verbos regulares se conjugan agregando una ED al final para el pasado. Una letra E y una D. ¿Bien? Por lo tanto, el pasado del verbo to load sería loaded. ¿Sí? Y todos los verbos regulares se conjugan así. El verbo así en infinitivo con la terminación ED. ¿Ok? Y lo lindo del pasado en inglés es que es la misma conjugación para todos los pronombres personales, o sea, para todos los sujetos, para todas las personas. Por lo tanto, yo cargué es I loaded. Tú cargaste, you loaded. Él o ella cargó, he or she loaded. Nosotros cargamos, we loaded. Vosotros o ustedes cargasteis o cargaron, sería you loaded. Y ellos o ellas cargaron, they loaded. Como verán, es igual para todos los pronombres personales, o sea, para todas las personas. Vieron qué fácil que es el pasado, ¿verdad? Y el simple future es el más fácil de todos, el futuro. ¿Cómo se forma el futuro? Bien, en español tenemos que conjugar, por ejemplo, yo correré, yo comeré, yo hablaré, ¿verdad? O podemos decir yo voy a correr, tú vas a correr, nosotros vamos a correr, ¿verdad? En inglés es tan fácil, simplemente agregamos el verbo modal will y luego el verbo sin conjugar que estamos queriendo pasar al futuro. Por ejemplo, yo quiero decir yo comeré o yo voy a comer, ¿sí? To eat es comer, ¿verdad? ¿Cómo lo diré? Bueno, por supuesto, en inglés no podemos jamás omitir el sujeto. Así que decimos yo, I, el sujeto, will, el verbo modal, eat. ¿Bien? De comer. I will eat es yo comeré. Eat es el verbo comer, así sin conjugar, simplemente. Y le ponemos antes el verbo modal will, que es el que se usa para pasar al futuro cualquier verbo, y ya nos queda esto conjugado al futuro. I will eat. Y es tan bonito porque para cualquier persona, para cualquier sujeto, para cualquier pronombre personal, no cambia la conjugación. I will eat, yo comeré. Si yo quiero decir tú comerás, es you, simplemente le cambio el pronombre, you will eat, esto queda igual. Si quiero decir él o ella comerá, será he o she will eat. O el perro comerá, será it will eat. Nosotros comeremos, we will eat. Vosotros comeréis o ustedes comerán, será you will eat. Y ellos o ellas comerán, they will eat. Así que simplemente se le cambia la persona y la conjugación es idéntica. Así que es tan fácil. Y ahora los tiempos continuados en inglés. Los tiempos continuados o progresivos, lo que se llama continuous tenses. Tenses significa conjugaciones. Tenses. El singular será sin la S. Tense. ¿Sí? Bien, los tiempos progresivos o continuados siempre se forman con el gerundio del verbo que queremos conjugar y antes le colocamos un verbo auxiliar, que en este caso será el verbo to be. El verbo to be es el equivalente al verbo ser o al verbo estar del español. Bien, del mismo modo que en español usamos el verbo estar como verbo auxiliar para los tiempos continuados o progresivos, por ejemplo, yo estoy comiendo, estamos usando el verbo estar como verbo auxiliar. Yo estoy hablando, ¿verdad? El verbo hablar es el verbo principal que quiero conjugar y estoy, del verbo estar, es el verbo auxiliar. En inglés el verbo auxiliar va a ser el verbo to be, ¿sí? Entonces, si queremos usar
present continuous, o sea, el presente progresivo, o continuado, como quieran llamarlo. Si es presente continuado, entonces el verbo auxiliar va en presente. Si es pasado continuado, el verbo auxiliar va en pasado. Si es futuro continuado, el verbo auxiliar va en futuro. Y el verbo principal, que es el que estamos conjugando, siempre va en gerundio, ¿sí? Es el verbo con la terminación ing, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Para eso voy a borrar el título para dejar espacio para escribir. Ejemplo. Yo estoy, am. Am es la conjugación en presente del verbo to be para la primera persona singular. Como verán, el verbo to be no cumple esta regla, pero el verbo to be es la excepción. El verbo to be es el verbo más irregular del idioma inglés. Así que el verbo to be, por ser tan irregular y por ser la excepción a todas las reglas de verbos, es un verbo que estudiaremos por separado, quizás en la próxima clase o en la siguiente, ¿bien? Así que no se desmotiven por ver que el verbo to be no cumple esta primera regla, ¿sí? Porque solamente acontece con este verbo, ¿está? Ok. I am eating. Eating. Yo estoy comiendo. Recuerdan que eating es entonces el gerundio del verbo to eat, que significa comer. To eat. Como se forma el gerundio, bueno, recuerden que sacamos el participio to, porque el participio to es solamente cuando el verbo está en infinitivo, ¿sí? Dejamos el verbo en sí sin conjugar y le agregamos la terminación ing, ¿verdad? Y tenemos entonces el gerundio. Gerundios, para los que no saben lo que es gerundio, son todos los verbos, en español sería comiendo, hablando, viviendo, escribiendo, ¿sí? Eso es un gerundio, todos los verbos terminados en ando o endo. En inglés los gerundios tienen solo una terminación posible, ing. En español ven que hay verbos que se les agrega ando y otros endo, ¿verdad? Viviendo, hablando. En inglés solamente hay una terminación posible, lo cual hace que sea más fácil, ¿verdad? Bueno, el verbo con la terminación ing nos da el gerundio. Entonces, para el presente progresivo, o lo que llamamos present continuous, se usa el verbo to be en presente y el gerundio del verbo que queremos conjugar. I am eating. Yo estoy comiendo. Si quiero usar ahora el pasado progresivo y decir yo estaba comiendo o yo estuve comiendo, diré I was eating, ¿sí? El verbo auxiliar to be en pasado, was, yo estaba comiendo. Y si quiero decir en futuro yo estaré comiendo, es igual, solamente que el verbo auxiliar tiene que estar en futuro. Dijimos que el futuro se forma con el verbo así sin conjugar, pero le ponemos antes el verbo modal will. Nos quedaría así: I will be. Esto significa yo estaré. I will be. Yo estaré. Y ahora le ponemos el gerundio. Eating. Yo estaré comiendo. Yo estaré comiendo. Bueno, esto es simplemente una primera introducción a la conjugación de verbos en inglés.